Y este viernes merece un festejo. Estamos además celebrando el Día del Chardonnay. Y no lo voy a hacer yo, lo voy a festejar obviamente con Marisol de la Fuente, nuestra amiga que nos trajo delicioso Chardonnay 7. 7 Chardonnay, no sé vamos si a probar todo. Pero hoy no manejo, así que vamos tranquilas. Sí, con tranquilidad, con cariño, sí, de manera regulada. Está bien. Y aparte me dejó poco, y aparte pusimos el agua también. Para que lleguemos bien, al final del programa. Para hacer un poquito y un poquito. Bueno, te cuento que el Día Internacional del Chardonnay fue ayer en realidad. Sí. Obviamente acá festejamos toda la semana. Está clarísimo que va a ser así. Y el Día Internacional Mundial del Chardonnay se festeja desde 2010 y tiene que ver con que en Estados Unidos, más o menos por esta fecha, se empieza a embotellar el primer Chardonnay de la última cosecha, digamos. Jovencito, entonces, el día. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? En realidad, como en el hemisferio norte en este momento empiezan a embotellar, y este es un festejo que nos viene desde el hemisferio norte, bueno, se fue adaptando a todo el mundo y por eso lo festejamos hoy. Esto es desde 2010 y la idea un poco es conocer más a esta cepa que en la Argentina está muy presente, es la reina de las uvas blancas en el mundo. Sí. Aquí en la Argentina ocupa la posición número 9. Wow. Es una de las blancas más plantadas junto con el Pedro Jiménez y la Torrontés. Tenemos más de 5.800 hectáreas. Y lo interesante de esta uva es que nos permite hacer vinos jóvenes, como los primeros que vamos a probar, y vinos reserva y gran reserva también, es decir, vinos que evolucionan con el paso del tiempo. Y tenemos de Mendoza, de distintos lugares de Mendoza. Bien. Y tenemos uno para cerrar que es de la provincia de San Juan, del Valle del Pedernal, para que también probemos cómo se da el Chardonnay en otra zona de nuestro país. Mucho trajiste rosquita, veo. Sí, mirá. Tenemos varios a rosca porque son más bien perfiles jóvenes, claro. Exactamente. Que aprendían. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, es más común en la Argentina que encontremos vinos blancos jóvenes. ¿Por qué? Porque somos consumidores de blancos, pero lo asociamos mucho más al verano, a la pileta. Sí. Ahora, en el mundo es muy habitual tomar vinos blancos, también reserva o gran reserva, como más evolucionados. Bueno, yo si te como un sushi me gusta con un Chardonnay. Sí, claro, y de hecho, con un Chardonnay reserva o gran reserva te diría que hasta va a ir mejor, porque vamos a encontrar cuerpo, cremosidad, estructura. Así que vamos a arrancar para no demorarnos. Y el primero que vamos a probar también es de Grafiña, una bodega histórica de la provincia de San Juan. Y se llama Genuine Collection Reserva Chardonnay. Y obviamente, como el nombre lo indica, esta palabrita, reserva, me va a estar hablando de que por lo menos tiene 6 meses de crianza en la bodega. Entonces, vamos a arrancar por este. Bien. Y vamos a notar que es bien fresco, bien suave, bien delicado. Muy transparente. Es muy clarito. Y acá tenemos para poder descartar. Sí. Y nos vamos a encontrar con que en este caso Grafiña viene del Valle del Tulum, en San Juan. Sí, el 50% de este vino pasó por roble. Sí. Es decir, que el otro 50% esperó en un tanque de acero inoxidable a que se cumpliera el tiempo de contacto con la madera. Y luego lo que se hace es se mezclan ambos vinos para lograr este perfil. Entonces, vamos a tener algunas notas que me van a venir de la madera y algunas otras que son más frescas, más frutadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte de este vino, el 50%, que no tuvo contacto con madera y entonces me va a traer las notas más propias de la fruta, ¿no? Y fíjate que me aparece pera, manzana. Claro, la fruta se siente más en el aroma. Sí, que cuando lo probás, exactamente. Cuando lo probás es más la madera. Sí, se siente un poquito más la estructura, la densidad que trae un vino, que además estamos hablando del Valle de Tulum, donde ya empezamos a tener altura, donde tenemos un suelo más calcáreo, con más cantidad de minerales. Sí. Entonces también la estructura del vino que vamos a lograr es un poco diferente, ¿no? Pero esta es una buena opción para algo fresco. Es más delicado. Los blancos jóvenes entre 6 y 8 grados. Ahora, por ejemplo, los reserva o gran reserva ya tenemos que pensar entre 8 y 10 grados. De todas maneras, con una horita de heladera, horita y media de heladera, cualquier blanco va a estar en condiciones de que no esté ni muy frío, es decir, que perdamos los aromas y sabores, y que no esté tampoco muy caliente, es decir, que esté por fuera de esa temperatura ideal y entonces se empiece a volver molesto en la boca o en la nariz. Así que estamos arrancando, como te decía, por San Juan, y ahora me traje este que entró un poquito por la ventana hace un rato, me lo dio una amiga muy querida, Pia Argimón, que me dijo, llévate dale a los chicos que prueben el gordo en motoneta. Me encanta la etiqueta. Es divino. Los que están en la etiqueta, el que está en la etiqueta es uno de los dueños de este proyecto, que salía a vender sus vinos en motito. Y bueno, dijeron, ¿qué podemos poner en la etiqueta de nuestro vino? De hecho, hay otras variedades, hay Malbec, hay Cabernet, y en todas aparece el gordo en motoneta.
Porque así empezaron a vender sus vinos. Ellos se subían a su motito y lo distribuían allá por la provincia de Mendoza. Así que acá vamos a encontrarnos con un vino, un perfil también joven. En este caso, fíjate que acá es mucho más clarito, de hecho. Y tiene una particularidad. Otro aroma igual. Tiene otro aroma. Y ese aroma, fíjate que suena como más, se siente más como pan tostado, como fruta seca. Eso es porque este vino, aunque no tuvo contacto con madera, sí, cuando terminó la fermentación, tiene 2 meses sobre lías. Esta frase la vamos a encontrar mucho en los espumantes también. Ajá. Significa que la levadura se comió todo el azúcar. Obtuvimos el alcohol. ¿Y qué pasa con esa levadura después que hace ese trabajo? Se queda dentro del tanque como un polvito. Sí. Entonces, si vos dejas el líquido en contacto con ese polvito, empieza a hacer algo que se llama autólisis, va a darnos en ese vino, o en ese vino base de espumante, por ejemplo, o en ese espumante, estas notas de pan tostado, de frutas secas. ¿Queda en estado de reposo? Claro, queda en un estado de reposo en contacto con las lías, que son las levaduras después que hicieron su proceso de fermentación, y esas son las que le van a transferir al vino estos aromas más complejos. Salute. Chin, chin. Fíjate que, no habíamos brindado, fíjate que acá las notas son un poquito más complejas que por ahí en el anterior donde estaban las notas de la madera, pero acá hay aromas un poco diferentes, ¿no? Sí, es real. Mucha frescura. Pero un estilo, claro, que uno ve esta etiqueta y diría, ay, esto es un vinito que por ahí más juvenil. Pero está muy bueno, ¿o no? ¿Sí? Bueno, me voy a mover ahora a un Lagarde, un clásico, Chardonnay 2020, ¿sí? De las mejores zonas vitivinícolas de Mendoza. En este caso, también nos vamos a encontrar con un Chardonnay que trae mucho las características de la fruta. Y acá es interesante entender que el Chardonnay en la Argentina está plantado en 16 de las 18 provincias donde hay vides en nuestro país. Y además de eso, nos vamos a encontrar con que el 82% está en Mendoza y hay entre un 6 y un 7% en San Juan. Gran parte del Chardonnay que encontramos en la Argentina están en Mendoza. Por eso no me sorprende que haya traído Chardonnay de Mendoza y de San Juan. Vienen de esas dos provincias. Obviamente hay en otras zonas, ¿sí? Pero claro, no vas a ir un Salta y te lo vas a encontrar. Exactamente. Acá estamos hablando de Pedriel, de Luján de Cuyo, y ahí estamos viendo unas imágenes de Lagarde, que es una bodega fundada en 1897 y que en 1969 pasó a ser de la familia Pescarmona, que es la responsable de esta bodega histórica. Ahí la vemos a Sofía Pescarmona, que es la CEO de la bodega actualmente. Y bueno, obviamente estamos viendo olivares y estamos viendo a otros miembros de la familia que son parte de este proyecto. Es un proyecto familiar, obviamente, de una familia que tiene la posibilidad de llevar adelante una bodega. Sí. Pero es interesante porque han conservado mucho las características de la bodega original. Este vino tiene 6 meses, como te decía, de paso por barrica, donde además fermentó el vino, así que si lo olemos, también vamos a ver algunas notas más complejas, como más perfumadas, más ahumadas incluso. Y tiene que ver con eso. Y yo ya hice trampa, lo probé. Es como una burbujita en la lengua. Hay como un poquito... No es burbujita. ¿Sabés cómo se le dice a eso? Como un cosquillo en la punta de la lengua. Se le llama aguja. A veces aparece en algunos vinos. ¿Por qué? Porque en todas las fermentaciones, cuando fermentamos algo hay gas carbónico siempre. Se genera alcohol, se genera temperatura y gas carbónico. En general, en los vinos tranquilos no tenemos burbujas porque esas burbujas salen de adentro del tanque y no se embotella con burbuja, con gas carbónico. Pero a veces nos puede quedar un poquito y sentimos esa burbujita en la punta de la lengua que se llama comúnmente aguja. Aguja. ¿Sí? No sabía cómo describirlo. Ahora bien, nos vamos al siguiente. Vale. Y este es muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Se llama Altayarí. Es un vino reserva, de vuelta, tiene evolución. Es de Gualtallarí en Mendoza, de algunos de los viñedos más altos que hay en la provincia de Mendoza. Entonces, cuando te cuentan sobre este vino, te dicen, esto es un vino de altura y estamos viendo el video de los viñedos. Estos son viñedos que están en Valle de Uco, desde luego, entre 1.350 y 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahí Juan Brusone y Hervé Fabré, que también es dueño de la bodega Fabré Montmayú, eligieron estos terrenos donde hay unas 250 hectáreas, es bien importante, y lo que se buscó fue que fueran en altura, es decir, tratar de lograr la mayor expresión de altura en la provincia de Mendoza. Y nos vamos a encontrar con que este Chardonnay de altura tiene menos notas frutales y tiene un poco más de notas vegetales. Y esto tiene que ver con estas condiciones que tienen que ver con el lugar, con la altura, con el trabajo en el viñedo. Por eso cuando hablamos de vinos de altura,
hablamos de viñedos que están a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En este caso estamos hablando de uvas que están entre 1350 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos ahí la influencia de un clima extremo, mucho calor, mucho frío y además una zona increíble como Gualtallarí, y por eso de allí el nombre Altallarí, ¿no? Claro. Esta combinación de la altura y el lugar para contar un poco de qué se tratan estos vinos que se hacen también en Valle de Uco, en Mendoza. ¿Cómo lo sentiste? Fíjate que ya tenemos más cremosidad, más cuerpo, más estructura. También estamos hablando de un reserva. Por ahora no me diste ninguno que te diga, este no. ¿Viste? Y eso que vos no sos de tomar vino blanco, ¿no? Vos no sos tan del vino blanco y sin embargo... Me también estoy haciendo amiga. Estás amigando y también me parece que un poco también la idea de mostrar toda esta variedad es decir... Bueno, anímate a probar, porque a veces tenemos este prejuicio, no, el blanquito piletero, y no nos animamos. Y fíjate que todos estos son vinos que tienen buenos sabores, buenos aromas, tienen estructura, tienen cremosidad. Tranquilamente maridan con una bondiola braseada con unas verduras. Hay que animarse. Con distintos tipos de picadas, con... bueno, diferentes tipos de platos. Y ahora me voy a un clásico que siempre nos acompaña, en este caso en su Chardonnay, vinos de Potrero, que como sabemos es de Burdizo y Belén Soler Valle, su esposa, que nace por allá por 2008 y que es una analogía entre esto del potrero y la dificultad para desarrollar un jugador de fútbol o de esto de la dificultad que saca mejores jugadores de fútbol. Bueno, ellos también están en una zona muy compleja y muy árida de la provincia de Mendoza, entonces se encontraron, y ahí estamos viendo algunas imágenes, se encontraron la idea de unir esto de lo difícil que es crear un jugador de fútbol o empezar a aprender de fútbol, con lo difícil que es crear y desarrollar un vino en viñedos tan extremos como tienen ellos, también en Gualtallarí, también en Valle de Uco, también en altura, ¿sí? Y en este caso también vamos a tener un vino con paso por madera, 10% fermenta en barrica y un 20% luego evoluciona en barrica por 6 meses. ¿Qué significa? Suavecito. Suavecito, ¿no? Sí. Rico, salud, muy de rico. vuelta. ¿Qué significa que un vino fermenta en barrica? Nosotros siempre hablamos de la barrica como un lugar donde el vino evoluciona, ¿sí? Donde un vino toma aromas, sabores que tienen que ver con la madera. Ahora, cuando la barrica ya fue usada 3 veces, vos podés utilizar ese recipiente para hacer las fermentaciones. Es decir, eso que habitualmente haces en un tanque o en una pileta, lo puedes hacer dentro de una barrica. Y eso nos va a transferir otros aromas y otros sabores. De los otros, exactamente. Claro. Que viene de la madera, sobre todo, que en ese proceso de fermentación, donde se genera calor, donde se genera gas carbónico, hace una interacción porque además la madera, como es porosa, permite la respiración, respira, entonces permite la microoxigenación. Entonces, fermentar en una barrica no es lo mismo que fermentar en un tanque de cemento o en un tanque de acero inoxidable. Claro. ¿Sí? Entonces, este vino está fermentado en barrica y además tiene 6 meses de evolución en barricas también. Muy rico, muy suavecito. Con lo cual, estoy hablando de un montón de laburo que hay detrás de estos vinos para lograr estos perfiles más complejos. Claro. Y me voy a meter un poquito de pata para acelerar. Vamos con el Pioneer Chardonnay, en este caso del Valle de Uco, también un Chardonnay reserva, acá con mucho más paso por madera. Vamos a probarlo y a contar un poquito acerca de la celia, que por ahí también tenemos algún videito para mostrar. Y en este caso, cuando hablamos de la celia, hablamos de una bodega que fue precursora en el Valle de Uco. Sí. Eugenio Bustos, su creador, le puso el nombre a esta bodega por su hija, Celia. El caballo, como siempre cuento, tiene que ver con esa primer parra, esa primer vid que adquirió al cambiar por su mejor caballo la planta. Sí. Y bueno, con esa planta, ahí estamos viendo un poquito el video, logró empezar su viñedo, su finca con Malbec, que se fue expandiendo a otros varietales. Acá Andrea Ferreira, que es la enóloga, elige que un 40% de este vino tenga paso por roble francés de primero y segundo uso, ¿sí? Así que otra bodega tradicional de Mendoza, creada por Eugenio Bustos, más de 130 años en el mercado. Vamos a probarlo, a ver qué tal. A ver cómo lo sentís. El aroma era más suavecito que el sabor. Acá tenemos más intensidad. Fíjate que me aparecen los tostados, los ahumados. Sí. Hay cuerpo, hay volumen, hay estructura. Sí. Entonces, por ahí en nariz no hay tanta fruta, pero nos encontramos con ese aroma de complejidad que se siente en la boca. Todo. Totalmente. Y vamos con el último, para que puedan seguir allí con las noticias. Se llama Río de Agua.
lo voy a mostrar. Qué linda acá. también la etiqueta. La etiqueta es preciosa, es de familia Ascona, ¿sí? Y en este caso el nombre Río del Agua tiene que ver con el río que cruza por la zona en la cual se produce este vino en la provincia de San Juan. Así que lo vamos a servir. Muy bien. Valle del Pedernal, el río que atraviesa muy cerca, que pasa muy cerca de la finca, se llama Río del Agua. Y en este caso estamos hablando de una bodega que hace 500 botellas de esto nada más. Ah, muy poquitas. Y una está acá en Desperezate. Y una está acá en Desperezate. Gracias a Marisol. Exactamente, una bodega que se dedica a lo agroecológico. Así que con esta cerramos. ¿Qué te pareció? Divino. Este es muy impresionante y muy distinto que todos los anteriores. Mira, me quedo aroma, con este. con el potrero Y este. y con el Delicioso Río los del dos. Agua. Todos muy ricos, pero mis dos favoritos. Bueno, salud con el Salud. Chardonnay. ¿Se vienen cursos, algo? Sí, tenemos cursos, ¿Cómo tenemos me entero? charlas y me encuentran todo mi contenido y mis cursos y actividades en mi cuenta de Instagram Sol Sommelier y en mi sitio web www.solsommelier.com.ar. Bueno, quédate. Gracias. Obviamente. Porque hace un ratito contamos una guerra